Hola, ¿qué tal? El audiolibro completo de la obra que hoy les presento en esta introducción está disponible gratuitamente y sin anuncios en el enlace del primer comentario y en la descripción del vídeo. Los escritores suelen dar por supuesto que sus lectores conocen el mundo en el que transcurre la historia, pero los audiolibros que narro y traduzco pertenecen al dominio público y, en su mayoría, fueron escritos entre finales del siglo XIX y las primeras décadas del XX. Muchas de las referencias que sus primeros lectores entendían de forma natural, hoy ya no nos resultan tan evidentes. Por eso dedico estos minutos a recuperar ese contexto antes de que escuchen el audiolibro. La obra que hoy nos ocupa lleva por título El misterio de Ivy Cottage y fue publicada en 1894. Se trata de uno de los relatos que integran las Crónicas de Martin Hewitt, una colección de investigaciones protagonizadas por este detective. Aunque pertenece a una serie, cada aventura constituye un caso independiente, de modo que pueden leerse o escucharse sin necesidad de conocer los relatos anteriores. Su autor fue Arthur Morrison, escritor y periodista británico, nacido en Londres en 1863 y fallecido en 1945. Aunque hoy su nombre ha quedado algo eclipsado por otros autores de novela detectivesca, continúa siendo leído, sobre todo por haber creado al detective Martin Hewitt. El nacimiento de este personaje coincidió con uno de los episodios más célebres de la historia de la literatura detectivesca. En 1893, apenas un año antes de la publicación de esta obra, Arthur Conan Doyle decidió poner fin a las aventuras de Sherlock Holmes, convencido de que su famoso detective estaba eclipsando el resto de su producción literaria. Así escribió El problema final, relato en el que Holmes desaparecía tras enfrentarse al profesor Moriarty en las cataratas de Reichenbach. La reacción de los lectores fue extraordinaria. Miles de personas enviaron cartas de protesta. Los periódicos se hicieron eco del descontento y algunas revistas llegaron incluso a perder suscriptores. Muchos sintieron que desaparecía el detective más brillante de la literatura inglesa y comenzaron a buscar nuevos personajes capaces de llenar aquel vacío. Los editores comprendieron rápidamente que existía un enorme interés por los relatos de investigación y empezaron a publicar nuevas series protagonizadas por detectives de muy distinta personalidad. Fue precisamente en ese contexto cuando apareció Martin Hewitt. Sin embargo, Arthur Morrison, su autor, no intentó crear un nuevo Sherlock Holmes. Su detective es un personaje más sobrio y cercano, que rechaza cualquier aura de genialidad. El propio personaje afirma en varias ocasiones que no posee ninguna facultad extraordinaria y que todo cuanto hace consiste en aplicar el sentido común con paciencia, método y una cuidadosa observación de los hechos. Ese planteamiento refleja también una transformación que estaba experimentando la investigación criminal durante las últimas décadas del siglo XIX. Poco a poco comenzaba a concederse una importancia cada vez mayor a la minuciosa observación de las pruebas materiales. Aún faltaban algunos años para que técnicas como la identificación mediante huellas dactilares se incorporaran de forma generalizada a las investigaciones policiales, y muchas disciplinas científicas apenas daban sus primeros pasos. En consecuencia,
La capacidad para interpretar correctamente los pequeños indicios tenía un enorme valor, tanto para los investigadores reales como para los detectives de ficción. El relato nos presenta además otra figura muy característica de la Inglaterra victoriana, el detective privado. Hoy solemos asociar esta profesión a investigaciones sobre desapariciones, fraudes o asuntos familiares. Sin embargo, durante el siglo XIX sus funciones eran mucho más amplias. Aunque ya existían cuerpos policiales organizados, muchas personas recurrían a investigadores particulares cuando deseaban una atención más personalizada o consideraban que la investigación oficial no avanzaba con la rapidez esperada. Naturalmente, eso no significa que la policía británica fuera incompetente. Al contrario, durante el siglo XIX, Scotland Yard fue desarrollando métodos de investigación cada vez más modernos y llegó a convertirse en una institución muy respetada. Arthur Morrison evita presentar una rivalidad artificial entre la policía y su detective. Hewitt reconoce en varias ocasiones que los agentes disponen de recursos de los que él carece y que, en muchas ocasiones, simplemente han contado con menos información. Esa visión resulta bastante diferente de la que ofrecen otras novelas de la época, donde la policía suele aparecer únicamente para resaltar el talento del protagonista. Otro aspecto a tener en cuenta en este tipo de historias es la importancia que tenían las casas de huéspedes y las viviendas donde se alquilaban habitaciones. Durante la segunda mitad del siglo XIX, Londres experimentó un crecimiento extraordinario como consecuencia de la Revolución Industrial. Miles de personas llegaban cada año desde otras regiones del país en busca de trabajo, lo que generó una enorme demanda de alojamientos temporales y de pequeño tamaño. Muchas personas solteras, empleados de oficina, comerciantes, viajeros e incluso profesionales con ingresos modestos no disponían de una vivienda propia. Lo habitual era alquilar una habitación amueblada, mientras la cocina, el comedor o el cuarto de baño podían compartirse con otros inquilinos, dependiendo de la categoría de la casa. Con frecuencia estas viviendas estaban administradas por mujeres. Algunas eran viudas que necesitaban mantener a su familia tras la muerte de su marido. Otras eran mujeres solteras que habían heredado una casa o disponían del capital suficiente para adquirirla como medio de vida. Regentar una casa de huéspedes constituía una de las pocas actividades económicamente respetables que permitían a una mujer obtener ingresos relativamente estables en una sociedad donde las oportunidades laborales femeninas eran todavía muy limitadas. El relato refleja también otra realidad característica de la Inglaterra de finales del siglo XIX, la creciente importancia de la Bolsa de Londres. A medida que la revolución industrial impulsaba el desarrollo de los ferrocarriles, la minería, las compañías navieras y las grandes empresas comerciales, aumentó el número de personas que invertían su dinero en estas empresas con la esperanza de obtener importantes beneficios. Algunos reunieron auténticas fortunas, mientras que otros perdieron todos sus ahorros. La especulación bursátil pasó a formar parte de la vida cotidiana y no tardó en convertirse también en un tema frecuente de la literatura. Junto a todo esto aparece otro elemento muy habitual en la novela detectivesca victoriana: los diamantes. Durante el siglo XIX, estas piedras preciosas adquirieron una enorme importancia
gracias al descubrimiento de grandes yacimientos en Sudáfrica y al extraordinario crecimiento del comercio internacional. Londres, como principal centro financiero del Imperio Británico, desempeñaba un papel fundamental en ese comercio. Además, los diamantes de pequeño tamaño concentraban un enorme valor económico, ocupando muy poco espacio, lo que facilitaba ocultarlos, transportarlos y venderlos discretamente. Por ese motivo aparecen con tanta frecuencia en los relatos policíacos de finales del siglo XIX y comienzos del XX. Por otro lado, la personalidad de Martin Hewitt también guarda una estrecha relación con la vida de su creador. Arthur Morrison pasó su infancia en el East End de Londres, la gran zona al este de la ciudad. Sin embargo, para un londinense de la época, el East End representaba mucho más que una simple referencia geográfica. Era el gran distrito obrero de la capital británica, donde se concentraban los muelles del Támesis, los almacenes, los astilleros y numerosas industrias vinculadas al comercio marítimo. Cada día llegaban allí mercancías procedentes de todos los rincones del Imperio Británico, entonces en el momento de mayor expansión de su historia. Morrison conocía de primera mano aquella realidad. Antes de dedicarse por completo a la literatura, trabajó como periodista, una profesión que le permitió observar con atención la vida cotidiana de esos barrios populares. Esa experiencia marcó profundamente su obra y explica el realismo con el que retrató tanto los ambientes como los personajes. Uno de sus grandes éxitos fue El niño de Jago, considerada una de las novelas más importantes sobre la pobreza urbana en la Inglaterra victoriana. Jago es un barrio ficticio creado por este autor, inspirado en una de las zonas más pobres y degradadas de Londres. A través de ese escenario, el autor retrató con gran realismo las durísimas condiciones de vida de la población obrera de finales del siglo XIX. Pero, aunque cultivó distintos géneros, fue la creación de Martin Hewitt la que aseguró su lugar en la historia de la literatura detectivesca. Les recuerdo que pueden encontrar el audiolibro completo en el enlace en el primer comentario y en la descripción.